Vamos a resolver un problema de la unidad 2, viga de dos materiales. Este problema consiste en deducir el valor máximo del momento flector que soporta esta viga de dos materiales con refuerzo delgado. El área es una sección recta de forma rectangular de dimensiones 3A de altura, ancho A, y un espesor del refuerzo de A sobre 10. El módulo de Young de la parte del refuerzo es 10 veces superior que la parte de arriba. Observando este enunciado y pasando a la solución, vemos que lo que pregunta el ejercicio, que es el valor de un momento máximo, es posible calcularlo o estimarlo en forma genérica. O sea, este ejercicio no tiene números excepto proporciones. Es posible obtener el resultado, pero la acotación es que no sabemos si esta viga está simplemente apoyada ni qué tipo de cargas tiene, por lo tanto no sabemos en qué puntos ocurre este momento flector máximo. Por tanto, lo que vamos a pasar a calcular es la capacidad, en realidad, la capacidad máxima que tiene esta sección ante la acción de un momento flector. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que claramente para poder saber qué momento flector es el que va a afectar el límite que va a afectar o va a comprometer la estructura que está aquí indicada, necesitamos saber las tensiones admisibles tanto del material del refuerzo como del material de la parte de arriba. Esta información no está enunciada en el resultado, pero lo vamos a utilizar como parte de la información en función de la cual va a salir finalmente el resultado de este ejercicio. Una acotación importante es que este es un ejercicio tipo teórico. Normalmente se da en el final de la clase de viga de dos materiales y realmente sirve para abordar diferentes tipos de problemas de esta área. Por lo tanto, no va a ser nuestro objetivo principal quitar un número, sino entender el proceso con el cual vamos a resolver este problema. Y empecemos. Lo primero que vamos a hacer, observemos esta parte del gráfico, lo primero que vamos a hacer es focalizarnos nuevamente en la consulta del problema. Nos está pidiendo un momento máximo. Acá está la sección, material 1, material 2. Y básicamente tenemos dos formas de enfocar, de resolver este ejercicio. Una forma es por el método de la sección transformada, que ya lo analizamos, y otro es siguiendo el procedimiento general, que con la simplificación que habíamos estudiado en refuerzos delgados, donde esta forma inclinada se simplifica por una tensión que es constante a lo largo del ancho, también este proceso también puede llevar a una solución. Acá a la izquierda hay una explicación que después vamos a volver a esta, pero lo que nosotros vamos a hacer es obviemos el método que vamos a dejar sugerido más tarde, en donde hacemos el método general y vamos a ir al método a la solución del problema por la técnica de la sección transformada. Recordemos que la deformación de la viga, aunque sea de dos materiales, está dada por un plano, por la hipótesis de Navier. Secciones planas permanecen planas. Este es el plano de deformación. Y este es el eje alrededor del cual gira. Por tanto, este vendría a ser la línea neutra. Entonces, si resolvemos por la técnica de la sección transformada,
lo que nosotros hacemos con esta técnica es alterar el ancho. Por ejemplo, en este caso, convertimos la parte inferior en el material de la 1, o sea, el material 1 es la parte superior. Convertimos la zona inferior, que es de material 2, en el mismo material 1. Por lo tanto, para lograr hacer esto, tenemos que multiplicar por la relación de E. Como la relación de E es 10, o sea, el E, el módulo de Young de esta zona respecto de esta zona es como 10 a 1, entonces nosotros tenemos que amplificar la base 10 veces para que el material aquí formado, que ahora ya es del mismo material 1, tenga el mismo comportamiento mecánico que el material 2. Como ustedes ven acá, el material 2 es más rígido que el material 1, entonces al transformar todo al material 1, que es más elástico, tenemos que poner mucho más del material 2 para que la fuerza interior que soporte esto sea igual que el material 2 original. Entonces tenemos que esta es la forma de la sección transformada. Aquí no existe, observen cuidadosamente, no existe realmente un problema, una dificultad matemática compleja para calcular algunos valores, como por ejemplo el centro de gravedad de esta pieza y tampoco la inercia resultan en una complejidad. Por ejemplo, podemos suponer que la coordenada de esto vale n, esta distancia vale m, y por ejemplo el cálculo de la inercia de esta sección respecto al eje z se puede ver acá. Esto no es ni más ni menos que calcular la inercia de este rectángulo respecto de su centro de gravedad, que está más o menos aquí en la intersección de las diagonales, y trasladar por Steiner hasta la posición Z, que es esto que está aquí. Y lo mismo en esta pieza, en donde estamos haciendo la base por la altura al cubo sobre 12 más el área por la traslación del centro de gravedad hasta la línea Z. Fíjense que toda esta expresión, acá hay un número constante, 3 elevado al cubo dividido 12 es un número k. Acá hay también un producto entre una constante que es 3 por a, que es a cuadrado, y acá otra vez tenemos una serie de informaciones. Entonces, en línea general es posible calcular esta inercia en función de toda esta información que está aquí. Esto por un lado. Por otro lado, la fórmula general que nos va a ayudar a resolver este problema viene dada por esta ecuación que está aquí. La tensión máxima o admisible tiene que ser menor o igual a mi sobre i sub z. Si estamos analizando la sección transformada toda al material 1, entonces analizamos, por ejemplo, en primer lugar esta tensión máxima sigma 1, y verificamos que esta tensión no sea superior a la tensión admisible del material 1, que como dijimos al comienzo de este ejercicio, este es un dato que no da el problema, pero lo tenemos que suponer para poder resolver. O sea, hay que limitar el valor de la tensión sigma 1 a un máximo admisible en función del material, y ahí obtendremos el valor de m. O sea, hay una proporcionalidad entre el valor de m y el valor correspondiente de la tensión admisible. Pero en cualquiera de los casos, para poder resolver esto necesitamos calcular una proporción más, que lo vamos a hacer mediante nuevamente la observación de esta gráfica, y vamos a tratar de obtener la coordenada del centro de gravedad.
ya tenemos acá abajo la inercia, ahora vamos a obtener el centro de gravedad. El centro de gravedad se ve claramente que se puede obtener porque todo es función de A. Entonces M va a también ser una función de A. O sea, va a ser un K por A. Por lo tanto, aquí en esta expresión, M, que está aquí, también va a ser un K' por A. Por lo tanto, toda esta expresión prácticamente va a ser A a la cuarta por una constante también. O sea, la inercia es una constante por A a la cuarta. Vamos a encontrar esa primera constante en función del centroide M. Procedemos a calcular entonces el valor del centro de gravedad de la sección, para lo cual ponemos un eje en la base y calculamos primero el momento estático de este rectángulo respecto de esta base más el momento estático de este rectángulo respecto de la base otra vez, y dividimos eso por el área total. Eso es un poco lo que se indica acá: 10A por A sobre 10 por A sobre 10 por un medio, no es otra cosa que esta distancia por esta distancia es el área, por la mitad de esta altura es la distancia de esta área a la base. Por lo tanto, es el momento estático del refuerzo. Esta es la parte que representa el momento estático del refuerzo. Esto representa el momento estático de la parte de arriba de esta parte respecto de la base también, y lo que está en el denominador es el área. Por lo tanto, luego de agrupar y simplificar, encontramos que M es 1.2 veces A. Finalmente, fíjense que tenemos aquí unas consideraciones que la dejamos escrita y la vamos a explicar para que quede más claro. La explicación la vamos a hacer respecto de esta gráfica, pero para repasar posteriormente pueden ver en la parte de la explicación escrita de abajo. No observen por ahora esto, concéntrense aquí. Por el método de la sección transformada, lo que nosotros hicimos es suponer que todo es de un mismo material. Por lo tanto, esta ecuación nos va a dar las tensiones reales en la zona donde el material es del material 1. O sea, en este lugar que está aquí, podemos obtener la tensión, vamos un poco más abajo, utilizando esta fórmula donde esta distancia I, o sea, la tensión máxima se da cuando esta distancia es máxima, y eso se va a dar en el punto más alejado de la línea neutra, o sea, en esta zona, a n de distancia de la línea neutra. Entonces, el momento máximo sería la distancia multiplicado por el momento dividido la inercia. Como pueden ver acá, obtuvimos la inercia, que es una función de A. La distancia, n, también es una función de A, porque recordemos que m es una función de A y al final también n será una función de A. Por lo tanto, no es complejo obtener, aunque sean en forma literal, obtener la tensión 1 en función del parámetro A y también del momento aplicado, y también en función de todos los elementos que están dados por esta ecuación que está aquí. Entonces, verificado esto, podemos obtener un valor máximo posible de momento aplicable para que no se rompa la sección en esta posición. Después tenemos que verificar en la parte inferior. Eso significa al valor de la tensión obtenida aplicando la transformación, o sea, MI sobre I sub Z, que para este caso que está acá arriba, sería este momento, es lo que queremos calcular, y sería igual a M. Estamos calculando la tensión máxima acá a este nivel,
sobre I sub z, que es la inercia de la sección transformada respecto de este eje. Tiene que ser menor o igual que la tensión en el material. Ahí viene la cuestión particular. Si nosotros no transformamos esto va a ser una tensión todavía transformada o equivalente al material 1 para poder lograr tener el valor correcto de la tensión en el material 2. Tengo que multiplicar el valor obtenido por la ecuación de la sección transformada, el método de la sección transformada. Tengo que multiplicar por la relación de E, que en este caso vale 10. Por lo tanto, la ecuación se convierte en m por el momento por la distancia m minúscula dividido la inercia respecto al eje z, y a esto se le debe multiplicar por la relación de E, que en este caso es 10, y eso tiene que ser menor o igual que la tensión real a la cual va a estar sometida el material 2 en el punto de máxima solicitación. De alguna manera esto es lo que está indicado aquí. O sea, tenemos que verificar la tensión admisible. Con la tensión admisible del material 1 obtenemos un valor de momento dado, y volvemos a hacer la misma verificación en la parte más solicitada del material 2, y de estas dos expresiones de M se elige el menor valor. Entonces, esta sería una forma de resolver el ejercicio. Dejo propuesto para los alumnos que sigan las recomendaciones que están aquí indicadas, y también esta gráfica que está aquí, para resolver por el segundo método, que es simplemente el método general, con el cual también se llega al mismo valor.